Lo veo, pero si yo me llamo Franklin, le Hay muchos entrenadores y pocos formadores. gol de cabeza contra Estrella Sí, Roja. además es un orgullo grandísimo. Luego no le dieron más penales. Mi familia lo llevan por generaciones, ¿sabes? Ya tenemos público, bien. Sí, bien, bienvenido a nuestro público. Eso lo tengo muy claro. Cuando hacían camisas buenas. Y que muy poco se habla de eso, por lo menos en el fútbol venezolano. Fue por mí que la perdimos. Hermandad Gallega, Caracas Fútbol Club. Que nos tuvieron que sacar hasta escoltado porque nos iban a... Y ya te retiras. Sí, tú aprendes también a ser persona. Que estuve ahí con ellos en la selección y que hicimos gol los dos. Y jugábamos el sábado y hiciste actriz. Que sea ejemplo para mis hijos. Exacto. Bienvenidos una vez más a este episodio número 4. Yo soy Jorfer Yo, Luis Miguel. y esto es No lo dijimos en serio. Hoy vamos a hablar un poco de... Hoy sí es un poco más serio. Hoy es un poco más serio, pero bueno, no sabemos qué pueda pasar, pero vamos a hablar un poco de lo que nos dejó a nosotros y nuestra experiencia con respecto al deporte. Específicamente al deporte que nos unió, que fue el fútbol. Sí, para nosotros es un tema importante por pesar de, o aparte de nuestras vivencias y de nuestra amistad que empezó por el deporte, también es algo que nos apasiona y que por lo menos en mi familia lo llevan por generaciones, ¿sabes? Y eso es uno de los temas que hoy queremos tocar para ustedes y para el público que nos ve, que por lo menos a mí me ha dicho por mensajes privados y me dicen, mira, ¿por qué no tocas este tema? ¿Por qué si te han jugado tanto o tienen tantas experiencias, por qué no lo usan un poco como de consejos, como de, ¿sabes? Sí, bueno, antes de seguir con este tema, primero que todo, darle las gracias a nuestro compi, que Sí. hizo nuestro club de fans. Nuestro primer club de fan, el compi Camilo. Camilo, gracias, amigo. Gracias. Y otra cosa, primera vez en 4 episodios, ya tenemos público, Sí, bien. bien, bienvenido a nuestro público. Público, sí, El nuestro- popular Mapanare Sí. y nuestra querida amiga Diana Mercedes. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias, Diana, gracias, José, por hoy estar aquí acompañándonos y Y espero lo disfruten, que lo disfruten bastante. Mira, Miguel, una pregunta importantísima. De tus inicios, más o menos sabes la edad que iniciaste, un poquito ahí, cuéntale a nuestro público. ¿Cómo fue tu infancia con respecto al fútbol? ¿Empezaste temprano, tarde? no, bueno, eso lo tengo muy claro. Es más, hasta hace poco, no sé si, yo creo que sí la conserva mi prima, Maribel, creo que conserva aún la primera franela que yo tuve, yo inicié en la Hermandad Gallega de Valencia a los 4 años. Y recuerdo muy claramente que me dieron una franela número 9 y hasta hoy, hasta el sol de hoy la tenía, ¿sabes? Cuando hacían camisas buenas. Cuando hacían camisas buenas, sí. Pero bueno, yo creo que tuve una infancia deportiva muy buena. Me topé con entrenadores que me enseñaron, que me dieron buenos consejos. Además que, bueno, tenía una ventaja sobre los demás, que creo que, bueno, para mí era ventaja, y era que justo al lado de mi casa estaba un campo de fútbol y antes de yo irme a entrenar quizás, ya había ido un rato al campo o cuando llegaba a entrenar iba otro rato al campo, Sí, ¿sabes? eso que yo compartí con ustedes después, mucho tiempo, y que siempre íbamos al campo y tal, veía, veía eso, pues, que siempre jugaban en grandes, pequeños, adolescentes, pero todos juntos, y se nota cuando un chico viene con ese roce a uno que no tiene como, llamémoslo así, como ese Sí, que no barrio, tiene ¿sabe? sí, esas herramientas que al final de cuentas te van sumando. Claro, claro. El roce con los más grandes, el que te patean un poco más duro, el que... Sí, esa picardía, Sí, ese extra eso yo que es creo, importante tenerlo en esas categorías tan pequeñas. yo creo que eso lo aprendes estando, como tú bien lo dijiste, en esas partidas calicheras, como le llamamos nosotros,
Y bueno, por eso yo siempre lo he dicho con quien me toca hablar de fútbol, se lo repito y otra vez, y es que yo le agradezco tanto a esa gente del barrio donde somos que nos involucraron en esas partidas, en que uno estando pequeño, aunque te cuidaban un poco, también te daban, ¿sabes? Esas pataditas que necesitabas para que fueras aprendiendo, o te metían cuando era necesario, y cuando se ponía la partida muy caliente, a lo mejor te mandaban a salir porque al final de todo te cuidaban. Y recordar que por lo menos de donde eres tú, de Tocuyito, allá en Venezuela, han salido no solamente futbolistas reconocidos, sino también beisbolistas también reconocidos en la Sí, zona. Y el más top así, José Luis Dolgueta, ¿no? sí, goleador de una Copa América del 93 si no me equivoco. Y que muy poco se habla de eso, por lo menos en el fútbol venezolano. El que no lo conoció de cerca, o sea, hablar de esa persona, muy poco lo hablan, ¿sabes? Es que creo hasta que ahí en alguna noticia salió de que no había sido él el goleador de la Copa América, ¿sabes? Por ahí lo leí en algún artículo o algo de internet lo leí y eso me llamó mucho la atención porque es lo que tú dices, a lo mejor él no tuvo el reconocimiento eh, que debió tener para hacer un, eh, esto tan grande que hizo, como que quedar goleador de la Copa América, Claro. ¿sabes? Y más en Porque, un país como el de nosotros, que futbolero no es. exactamente, Bueno, yo por lo menos, por mi parte, también empecé muy pequeño, a los 5 años. Mi papá siempre en la escuela de fútbol Valencia, empecé yo en agua agua potable, potable, sí, me detrás del recuerdo. polideportivo. Ahí empecé yo y bueno, ya después que crecí, luego me fui al Hispano, luego ya después ahí desarrollé un poquito más, que mal o bien, por lo menos nosotros en el Hispano no teníamos la infraestructura o la calidad humana de los niños, de el talento, como lo tenían por lo menos ustedes, la Hermandad Gallega. Nosotros nos costaba un poquito más, había uno o dos jugadores que siempre destacaban, pero para mí también fue una época bastante bonita, porque aparte de eso, siempre tuve la oportunidad en todas mis categorías inferiores representar al Estado Carabobo. Y siempre era Hermandad Ítalo, era el grupo grande. Sí, Pirelli en su momento era un equipo sí, muy sí. fuerte y bueno, gracias a Dios siempre estuve ahí, siempre en todas esas categorías. No sé si tú también estuviste en las categorías inferiores Sí, del yo Estado. representé varias, varias veces al Estado. Eh, el recuerdo, quizás porque estaba muy pequeño, pero el recuerdo más vivo que tengo fue en la categoría infantil C. Ahí tengo un recuerdo súper, súper bonito, pero también un poco amargo porque ese nacional me marcó. Fuimos a la final contra Distrito, si no me equivoco, y me tocó patear un penalti Y la y la cagaste. cagué, pues Ah, lo bueno, boté. bueno. Pero eso, esa experiencia me sirvió mucho para, para crecer, ¿sabes? Porque luego que yo llegué, Luego no le dieron más penales. bueno, bueno, sí. Lo que pasa es que te parecerá extraño, pero sí, cuando tú botas un penalti a esa edad, con una selección tan importante como la de tu estado, que yo creo que eso más bien se ha perdido. Ahora no le veo que le dan tanta importancia como deberían a este tipo de torneos, que es donde realmente yo creo que podrían ver los jugadores para las posibles Para un futuro, preselecciones, exactamente. ¿sabes? Por lo menos esa categoría de 13 años, 14 años, que pocos nacionales escuchan, pero si tú seleccionas los jugadores más sobresalientes de cada club y haces una selección y vas contra los Claro, otros estados, allí puedes también los... pero lo que yo pienso también es que eso ha cambiado mucho con respecto a nuestra época. Ahora
ahora es más fácil ver jugadores con esto de las redes sociales y tal, pues eso lo llevan más fácil lo que son las selecciones. Y bueno, por ahí cuando nosotros jugábamos había mucho talento, pero ahora un equipo por lo menos en unas categorías sub-17, tranquilamente de un equipo pueden llevar 3 4 5 jugadores. En Sí, nuestra época por lo menos, donde jugamos luego en sub-17, sub-20, en la Hermandad Gallega, era muy poco, o sea, sí, tenías que tener uno o mucho dos, talento sí, sí, sí. para ir a una preselección o tal. Siempre iban directamente a los equipos que estaban en primera, Sí, o los pero jugadores que porque tenían roce es, en segunda, ¿sabes? y ahora que nos fuimos un poquito ya más, una anécdota que tengas así de tu infancia, no sé, cuando jugabas, algo que recuerdes y no sé, te dé risa o te marcó un poco. Bueno, justamente por ahí en el episodio anterior, creo, tuvimos un comentario de un gran amigo, Andrés, saludos. Andrés Angarita. Sí, Andrés Angarita, de verdad un amigo que me quedó del fútbol, uno de los mejores amigos que tuve en el fútbol. eh, Me recordó que se me olvidó una final que teníamos y él todavía me echa la culpa de que fue por mí que la perdimos. Pero no recuerdo bien cómo fue el tema, pero sí sé que el partido era un sábado y yo juraba que el partido era el domingo y llegué súper tarde a la final y la perdimos. ¿O no Eso, llegaste? sí, bueno, creo que recuerdo, llegué un poco tarde, creo que alguien de ellos me fue a buscar y llegué tarde, pero ya estábamos perdiendo, no sé qué, y perdimos. Pero a mí no me da tanta gracia, pero ellos siempre saben, me lo recuerdan porque dice, eh, mira, eres como el culpable de que pasó esto, ¿sabes? Esa es una de las anécdotas, así como la del penalti, que un Que poquito de fallaste en sabor el. amargo, ¿sabes? Yo De- por mi parte, yo tengo dos anécdotas que me han marcado en el fútbol. Una estaba, no sé, era como infantil B, que no sé, creo que eran 10 años, 11 años, 12 años por ahí. Estábamos jugando, yo jugaba en el Hogar Hispano y estábamos jugando contra Pirelli, allá en en Guacara. Guacara. Y yo estaba jugando, yo jugaba de central, me acuerdo que esa vez jugué de central y en una pelota dividida, no sé si bueno, te debes acordar, un gran amigo también que me quedó del fútbol, que jugamos después en selecciones todos los años íbamos y luego jugamos en el Carabobo, Nixon Osorio, amigo, un hermano. Siempre me acuerdo de ti, de tu Edson, papá. saludo. Son recuerdos bonitos que uno tiene. Voy yo, él tira la pelota, le tira una pelota a Nixon por la raya y voy yo a cerrarlo. Me barro, corto la pelota. Claro, yo pego la cabeza del piso y cuando me va a levantar sin querer, me cae encima, pero me cae con la cabeza, me cae en la cabeza y reboto. ¿Qué pasa? El entrenador dice que yo sigo jugando. Termina el primer tiempo y me empiezan a llamar por mi nombre. Barragán, me decían, Barragán. Y yo bebiendo agua como si no era conmigo. El entrenador me dice, Barragán, te estoy llamando. Y yo lo veo, pero si yo me llamo Franklin, le dije yo. No, marico, eso fue una locura, imagínate. De una vez uno de los representantes me agarraron, me montaron en el carro, me llevaron para la clínica, después me dejaron en la casa, llamaron a mi mamá toda nerviosa porque yo después que íbamos en el camino a la clínica fue como que Reaccionaste. reaccioné y yo, mierda, no Claro. estábamos jugando, no, si te llamamos para la clínica, eso fue, Ah, tú no te acordabas de yo nada. no me acordé de nada y me dicen que yo terminé de jugar el primer tiempo y todo eso. Te dejaron fue loco. Y otra de las anécdotas que esa siempre nunca se me olvida y bueno, después de eso me agarraron mucho cariño en la Hermandad Gallega. Yo lo conté un poco en el episodios anteriores. En la sub-17 yo jugaba en el Carabobo y me agarran de refuerzo. Ay, este refuerzo, como si nada, vamos a jugar, si no me equivoco fue en Barinas, creo que fue, si no me acuerdo, me corrigen ahí mis compañeros, dan su comentario. Íbamos empatando, Nixon, que estaba también de refuerzo, empató 1-1. Y Camarán, profe Camarán, un abrazo. Un padre para Un padre nosotros, para ¿no? nosotros en el deporte, lo queremos mucho. Y me mete faltando 3 minutos, loco. 3 minutos. Juego para trancar ahí un poco la partida, empatamos, nos regresamos. Y cuando llegamos al club al día siguiente, manda una carta a la federación que perdimos en mesa 3-0 porque yo estaba suspendido.
Uf. Y no lo sabía yo ni lo sabía la No, sí, hermandad, es que creo que pero el Carabobo lo Sí, sabía. creo que Carabobo no mandó El el comunicado de la comunicado de suspensión. la Y cuando suspensión. eso, marico, a mí me dio mucha pena. Y yo lloraba y lloraba porque eso era un grupo que podríamos haber llegado bastante lejos porque era un grupo muy bueno. Año 87, 88. De verdad que éramos un grupo muy, 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 muy bueno. Y nada, ya después en esas categorías me quedé allí y bueno, para mí fue de los mejores años. Ahora que hablas de ese año 87, 88, 89, 90, que 90 soy yo, eh, ¿qué piensas tú o cómo ves tú ese fútbol o cómo ves el crecimiento del fútbol menor de aquella época que yo te puedo decir, hasta hace poco que estuve, las falencias que tenemos o las virtudes que tenemos en el fútbol menor? ¿Cómo ves tú eso Bueno, yo tengo muchos años que me fui del país. Yo tuve un año que mi hijo quiso jugar fútbol aquí en España? aquí en España. Ese año que estuvimos, o sea, bueno, España es campeón del mundo, ¿verdad? Y para mí lo más clave fue la organización y la cantidad de clubes y canchas que hay en este país. O sea, yo te puedo hablar de que mi hijo era año 2014 y 2015 y habían categoría A, B y C. Habían, sí, bueno, A, B y C, y de esas tres, sí, como tres categorías de ese mismo año, En un mismo club. en un mismo club y en el mismo torneo. Pero, o sea, en el torneo C de ese mismo año habían por lo menos 15 equipos. En el torneo B habían otros 15 equipos. Claro, Y en claro. el torneo A, o sea, eran como por niveles de fútbol. Los top, los que están y los que están comenzando. O sea, eran 45 equipos solamente en esos 2 años. O sea, de allí tiene que salir sí o sí Sí, alguno tiene que algunos. llegar. Y la organización de los clubes, los campos, saber que los niños tranquilamente van y juegan en céspedes artificiales, salen de sus entrenamientos, de sus juegos, tienen duchas, tienen camerinos, se bañan tranquilos, o sea, tienen otra mentalidad. Sí, van creciendo con ya adaptados a un profesionalismo en el deporte que es con lo que ellos se van a encontrar. Ojo, que de esos 45 equipos, de esos 500 jugadores, si llega uno a ser futbolista profesional de esa categoría, o sea, es que todos no van a llegar, pero no solamente para el fútbol, sino para la vida, lo que le está enseñando toda esa organización. Yo quedé impresionado fue cuando clubes, marcas patrocinantes, las tiendas que venden esas marcas, o sea, todo es una organización tan perfecta que los clubes no tienen nada que ver con uniformes ni nada. O sea, aquí está la página web, aquí está toda la lista de Claro, los uniformes. sí, haz eso por otra parte y apartas lo comercial del deporte. Exactamente. Que Y para mí eso es muy clave, eh, ya que no sé, yo tengo mucho tiempo que no estoy en Venezuela, pero el club no quiere ver nada, no tiene nada que ver con la parte de dinero que no sea solamente las mensualidades que pagan los niños para mantener las instalaciones. claro, es que yo te puedo hablar un poco de las últimas experiencias que tuve o de los años que tuve en el fútbol menor de Venezuela. Y a lo mejor muchos amigos, muchos oyentes o entrenadores que lleguen a escuchar esto pueden estar de acuerdo conmigo como no lo pueden estar, es mi opinión y lo creo así. Y creo que estuviste en lo correcto de que cuando dices que apartan una cosa de otra, primero yo soy fiel creyente de que una de las cosas que nos afecta a nosotros en el fútbol menor en Venezuela es que hay muchos entrenadores y pocos formadores. Exacto. Sí, ¿Sabes? sí, 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 sí. Hay muchos que se centran en el resultado, en que quieren ganar, en que van a ganar. Eh, Hay clubes que se dedican a llamar a los jugadores más sobresalientes de los demás clubes
o de las demás academias más pequeñas, ¿sabes? Para llevárselo a sus clubes y así obtener trofeos y al final del cuento creo que eso no es lo Sí, importante. es lo que tú dices, tienes razón, porque a la final los entrenadores quieren ganar títulos para ellos tener, qué sé yo, estrellas o lo que, como lo quieran llamar, pero los niños son niños y a la final ellos Sí, van a jugar fútbol porque les gusta jugar y a la final eso es un juego. pero es que tú como padre, como representante, yo creo que es mi posición. Yo pago en una academia de fútbol, en un club de fútbol, si pago una mensualidad, es para que enseñes a mi hijo a jugar fútbol. Yo no lo meto en una academia para que gane trofeos, sino para que me lo enseñen a jugar fútbol, ¿sabes? Claro. Y yo creo que esto es lo que los padres, es un consejo que yo daría a los padres de que se enfoquen más en la felicidad de sus hijos, en lo que, en su diversión, en lo que aprenden más allá del deporte, porque aparte del deporte, o aparte en este caso del fútbol, de aprender a jugar fútbol, tú aprendes también a ser persona, ¿sabes? Importantísimo. Aprendes que tienes una responsabilidad de llegar a una hora, finalizas a tal hora, como tú dices, en este caso aquí en España, vas, te duchas, tienes higiene, hay miles de valores que tú le enseñas a los niños eh, Que después van a ser útiles para sus para vidas. la vida, exactamente. Sí, yo pienso igual que tú, los padres aquí para cerrar un poquito este tema de los juegos de los niños y la infancia de nosotros con el fútbol, los padres tienen que dejar que sus hijos se diviertan. Sí, es Es lo un más juego. importante. Que también entiendan que su hijo puede ser muy bueno, pero a la final, más adelante, él prefiere ser músico, él prefiere estudiar, él prefiere ser médico, él prefiere ser ingeniero. No todos van a ser futbolistas profesionales y el que llega, para llegar, tiene que hacer un montón de sacrificios que ni se imagina la Sí, gente sí, la cantidad de sacrificios es que hay que que, hacer. es que es una parte muy bonita de tu vida. Nosotros que tuvimos la dicha de jugar hasta fútbol profesional, pero también son miles de sacrificios que esto no te lo dicen durante tu carrera, ¿sabes? Esto, muy bien lo dijiste, te vas adaptando a lo que vas consiguiendo Claro. por el camino. Y eso yo creo que es una de las cosas que más nos han afectado a nosotros a nivel de selección. De que cuando pasas de un fútbol estadal a un fútbol interregional o nacional, es un impacto muy grande. No solamente futbolísticamente, también físicamente, también chocas con que antes ibas a 20 minutos de tu casa a jugar, ahora tienes que ir a 3 4 horas o a un día para otro y, y tienes que alimentarte mejor y ya viene la época del Eso gimnasio. es una de las cosas que yo digo que, que se refleja luego en el fútbol profesional. La alimentación desde chamo, si no la llevas bien, si no llevas un buen entrenamiento, alguien que te acompañe en ese proceso de alimentación, psicológico, de tantas cosas que hay, que llegan a profesional. Y nuestros jugadores venezolanos siempre están en algunos clubes top y se lesionan mucho, loco. O sea, es impresionante la cantidad de que se lesionan muy Sí, recurrentemente. No sé si es la situación país, que ya eso es otra cosa. A veces, lamentablemente, en nuestro país hay muchos chamos que pasan necesidades de niños y ya cuando estén grandes, si no tienes una sí, buena sí base. que son talentosísimos, tienen mucho talento, pero al final eso los perjudica un poco, o sea, en comparación con otros Claro. jugadores que tienen otro tipo de vida, otro tipo de alimentación. Y a eso me refería, de que ya hoy por hoy se ve un poquito más, que desde pequeño ya empiezan un poco más de trabajos de fuerzas, de trabajos de, eh, de físicos, pero al final yo creo que para eso hay edades, para eso hay edades y para eso hay momentos. Entonces,
no podemos confundir de que un niño de 6 o 7 años ponerlo a hacer un trabajo físico, un trabajo de fuerza, cuando ese niño lo que necesita es jugar, porque jugando Sí, al fútbol es que tú aprendes a jugar fútbol, ¿sabes? claro, claro. Entonces, esto es un poco de parte de que yo quería decirles y dejarles un consejo a ese tipo de personas y a ese tipo de academias que quizás no piensen como nosotros, pero que lo piensen de un lado positivo y que vean lo bueno de esto. Porque al final de cuentas nos preocupa un poco la situación de que Venezuela durante tantos mundiales, No, hablo no ha a ido. nivel mayor, nunca hemos llegado, ¿sabes? Sí, bueno, ya para concluir un poco de esto que estamos hablando, que si seguimos hablando, Sí, duramos pues, aquí 2 horas. Padres, dejen que sus hijos se diviertan, que disfruten, que si no juegan bien, no importa, apoyarlos en que el próximo partido lo hacen mejor, animarlos y ya está. Y los niños, si hay niños que nos están viendo y de verdad les gusta ese deporte, háganlo, disfrútenlo, sí, que que tengan constancia y ya está, que y no. sacrificio y el resto ya lo aprenderán en el camino. Igual yo quiero decirles que a esos padres que nos ven, que sepan que mientras más presión le den al niño, mientras más griten al niño durante el partido, el niño peor se sentirá o más presión tendrá, porque imagínate tú, Jorfer, el entrenador, el padre, los compañeros, todo el mundo gritándole, se frustran al final, ¿sabes? Porque es demasiada presión para un niño de tan corta edad. Yo he visto en Venezuela un partido de categoría sub 9 y los padres de repente peleándose Peleando. afuera. Y los hijos después jugando con la tierra, corriendo uno detrás del otro. Sí, entonces, Pero bueno, bueno, esas esperemos son que, las que eso cosas pueda que... cambiar para que en el fútbol venezolano también cambie un poco y siempre sea a mejor. Antes de seguir un poco charlando con nosotros, recordarles que pueden ir a nuestro canal de YouTube, pueden suscribirse, pueden dejarnos su comentario, el que haya jugado con cualquiera de nosotros. Si se Sí, recuerdan de alguna anécdota, alguna experiencia o lo que quieran decirnos con respecto al fútbol, o bueno, lo que quieran decirnos, claro. ahí están nuestras redes, Y Instagram, comenten, suscríbanse los que no se suscríbanse. han suscrito Y nada, estamos aquí todavía emocionados porque esto como que sí, va agarrando vida y va color. agarrando vida y color. Pero bueno, muy bien lo dijiste. Y también el que quiera un consejo o el que nos quiera dar un consejo sobre esto o el que quiera escuchar un poco más de nuestro diálogo, de nuestra eh, experiencia o de lo que pensamos en el fútbol, también puede escribirnos y sí, con gusto podremos hacer Exacto. 20 o 30 o 100 programas Es de que esto, sí, ¿sabes? podemos seguir hablando y hablando y Porque hablando. tenemos muchas Miguel, cosas yo que decir. quisiera también ahí para ir terminando un poco con esto, tuvimos la suerte de jugar, no por muchos años, jugar fútbol profesional. Por mi parte, yo jugué segunda división, que bueno, al final es fútbol profesional. Y quisiera saber, porque sé que tú jugaste y debutaste en primera división, ¿qué fue para ti esa experiencia, debutar en primera, entrenar con un equipo de primera división? Ahí rapidito, ¿cómo fue esa historia o esos momentos tan bonitos que afortunadamente yo también los compartí contigo Sí, y porque te vi de estuviste primero? ahí con... Eh, mi experiencia, yo creo que una de las mejores cosas de mi vida fue ese momento, el debutar y más de la forma en que lo hice, ¿sabes? Porque tenía mucha gente, entre esos tú, y hoy quiero agradecerte como amigo, como hermano que somos, No vaya a llorar. ¿no? Y los más allegados a nosotros, nuestros hermanos de vida, Jonathan, Rogelio, Marquito, que ellos siempre estuvieron ahí, ¿sabes? Que eran los que andábamos juntos, Giovanni, que era el más pequeño, pero aún así nos incentivábamos entre todos porque sabíamos que había talento. Eh, lo mejor de todo para mí, aparte de entrenar, porque era
el sueño de muchos de nosotros llegar a ese nivel. Eh, yo creo que el debut que yo tuve fue el debut soñado, ¿sabes? Aunque perdimos, tuve la oportunidad de que no solamente mi familia, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis amigos, sino miles de conocidos que estaban ahí, vieran el, el que yo entrara a cumplir mi sueño y a los 6 7 minutos de entrar, hacer un gol y celebrarlo con ellos Gol y de cabeza contra Estrella sí, contra Roja. Estrella Roja, sí. Me acuerdo todavía. Caguana, un amigo de nosotros, era el portero, Caguana. Saludos, hermano. Sí, fue un momento único y maravilloso. Y otra cosa que siempre repito, aparte de todo eso, es un sacrificio que ni se imaginan, No. el ir, el cansancio físico. En ese tiempo vivíamos en la Villa Olímpica, no era tan buena la alimentación. ¿Sabes qué? Yo en lo personal, ¿qué pienso? Nosotros no llegamos a ser profesionales porque no quisimos. O sea, así directamente No no nos dio la quisimos. gana, sí. Porque no teníamos ese sacrificio y esa hambre de ser profesionales que tenían otros. Y Sí, eso nos conformábamos con que jugábamos bien, sabíamos que íbamos a jugar donde estuviéramos, pero no teníamos esa, sí. ¿sabes? Vivíamos ahí mismo, teníamos carro, lo que sea, y a la final eso Es que te voy no. a confesar algo que esto nunca lo ha dicho. Eh, yo creo, y por un momento pensé, muchas veces pensé en que no lo iba a lograr por lo difícil que era entrenar 2, 3 veces al día, entrenamientos súper fuertes, difíciles. Tuve también José Luis Dolleta, fue mi entrenador en Carabobo. eh, y fuimos a hacer una pretemporada en Mérida, eso fue terrible y fue la preparación que me costó. Pero lo que te iba a decir es que nosotros, o yo pensaba en que no lo iba a lograr. Y lo que yo decía dentro de mí era, no, yo tengo que jugar y yo tengo que hacer gol. El día que yo juegue y marque aunque sea un gol a nivel Y profesional, ya te retiras. sí, ese día yo, que mi familia, que mis tíos, mi tío Antonio, que para mí ha sido lo mejor que yo he visto en el fútbol y le agradezco tanto a él, a mi tío Manolo, a mi tío Elías, a mi papá y a Sí, nómbralos mis a todos tíos. porque se van a Sí, no, rechar. no, es verdad. Hasta mi tío Luis, que fue el que menos vi jugar, mi tío Gregorio, tenían demasiado talento. Y sabes, mi papá me aconsejaba, porque mi papá era defensa central, me decían cómo se movían los centrales más o menos porque lo entendía. Y mi tío Antonio era más, jugaba más de 9 o de falso 9 y me decía cómo me tenía que meter, cómo tenía que encarar la pelota, cómo me tenía que perfilar, cosas que luego con el tiempo yo sabía y luego con el tiempo, 10 años después te puedo decir que las estudié y dije, oye, pero si esto es lo que me decía mi tío en aquella Claro. época, ¿sabes? O sea, él como que estaba adelantado a lo que iba a pasar. Pero eso lo pensé yo siempre. Yo dije, nada, mi recompensa para ellos será Un gol. un gol, ¿sabes? Hablando de goles, para ir ya terminando aquí, te voy a decir rapidito mi experiencia profesional, dos cosas que a mí me impactaron. Cuartos de final, Copa Venezuela, Hermandad Gallega, Caracas Fútbol Club. Sentir la barra del Caracas aquí, que fue en el club, ese club Sí, chiquitico, sentirla aquí en una el experiencia oído increíble. y jugar contra los que eran la selección en Sí, su sí, 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 momento. sí, sí. O sea, Muchos de la selección estaban en el en Caracas. el Caracas. Y Trujillano, que hicimos gol los dos, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí, me recuerdo. Eso de verdad fue y ganamos, No, y que nos tengo, tuvieron que sacar hasta escoltados porque nos iban a... tengo una anécdota tuya, que fuiste a selección sub-17, fuiste Fui a una preseleccionado. preselección, fue una experiencia muy corta, pero Sí, pero al fue una final, experiencia espectacular porque aparte yo estuve con una camada que ya están de salida en la selección mayores y hay dos íconos que estuve ahí con ellos en la selección y bueno, el poco tiempo que estuve, bueno, para mí fue una experiencia que toda la vida le he recordado y ha sido de las cosas más gratas que me ha pasado en la vida. Y con eso estoy agradeciendo al fútbol por todo como
por mi familia que tengo, por cómo soy de persona, porque al final compartir con tanta gente, tener tantas cosas buenas que me haya dejado el fútbol y que yo las pueda compartir con la gente más cercana y que sea ejemplo para mis hijos, Exacto, eso es el una, fútbol eso para no mí, tiene precio, sí. el fútbol para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo de esa selección tengo una anécdota que recuerdo, tú llegaste, no, si mal no recuerdo, un jueves y teníamos, o un viernes, Jugamos el y jugábamos sábado, el sábado y hiciste actriz. sí, Ah, llegandito, jugamos a no nosotros eras de mucho gol y hice ese, tres. ay, sí te tres. Pero es que te digo yo que la preparación Es de, otro tuviste nivel, 15 días, creo, es otro nivel. y llegaste por encima de todos nosotros, ¿sabes? Físicamente. Sí, físicamente es otro. Yo creo que fue la única vez que tuve cuadrito. Sí, este, Ahora tengo puro Toronto. igual yo estuve en selección sub-15 con Lino Alonso. Lino Alonso que fue uno de los grandes en el fútbol a nivel de selección en Venezuela. También tengo mucho que agradecerle. Uno de los entrenadores que quiero mencionar, que le debo muchísimo a Manuel Camarán. Lo iba a decir yo, me quitó la vaina eh, de la boca. Manolo Correa también estuvo con nosotros Sí, en este Manolo Correa. proceso. En segunda Y nos llevó. para mí una persona también que aparte de esas dos personas que han sido Manolo, Camarán, lo aprecio con el alma, el pajarito, loco, que Dios lo Sí, tenga en su gloria. Para sí, mí, el pajarito fue de las personas que yo tuve la oportunidad de trabajar con él y de verdad le agradezco sí. muchísimo todo lo que me pudo enseñar y todo lo que viví Bueno, con él. tuve esa experiencia también con Lino, ¿sabes? Y Lino, una persona espectacular. Y bueno, lo que decía, Camarán fue uno de los que me llevó a ese camino, al camino de yo debutar, de estar ahí en ese Camino fútbol. de Dios. Sí, en el camino, en el buen camino. Y bueno, por ahí conocí, te puedo nombrar muchos entrenadores eh, eh, y una academia, aparte de la Hermandad Gallega, también tengo mucho que agradecerle al campo de mi casa Bueno, que sí. lleva el nombre de mi tío, además es un orgullo grandísimo. Quiero agradecerle también a la Academia La Gloria, eh, ella está en Tocuyito, figura en ese campo donde estamos, que también me dio la oportunidad de crecer, ¿sabes? De conocer el fútbol menor más a fondo. Ahí conocí personas espectaculares eh, y entrenadores que se están formando, pero de buena manera, ¿sabes? Sí. Hacer, hacer las cosas como deben ser, de que no importe tanto el ganar, sino también el formar y todas estas cosas. Bueno, nada, hoy, aunque hemos estado un poco más serios, ¿verdad? Y de verdad sentí más amena esta conversación, podemos hacer otro episodio hablando un poco más del fútbol, más adelante veremos qué podemos tocar, qué podemos decir de la actualidad. Desearle mucha suerte a la selección sub-17 que empieza el Mundial ahorita el martes, que juega contra Inglaterra. Sí, muy bien. Al entrenador, al profe Vizcarrondo, que bueno, que le vaya bien y que ojalá, bueno, tengamos la fortuna de ir a otro mundial. Y Y bueno, yo quiero decir algo, que nuestros oyentes, nuestros seguidores, también nos digan si nos prefieren de forma más más seria seria o más o jocosa. no lo dijimos en serio, ¿sabes? Hoy todo lo que estamos diciendo lo estamos diciendo en serio, ¿verdad? Pero también los próximos capítulos podemos meterle Sí, un poquito más de vienen cosas picante, mejores y la idea es esta, la idea es que que tengan variedad. sí, que tengamos distintos tipos de público, porque también he escuchado que quieren escucharnos hablar seriamente. Igualmente, si quieren hablar, o sea, que quieren que hablemos de algunos temas específicos, nos pueden dejar ahí en los comentarios. Queremos hablar de esto, de aquello. Y volverles a recordar que están todas nuestras redes sociales, de No lo dijimos en serio, están en Instagram, en TikTok, en YouTube. Recuerden compartir, darle like, me gusta, todo lo que quieran darnos. Bizum, que no nos quieren dar Bizum, Miguel, que me tengo que cortar el No, pelo y no te has cortado ni el nada. pelo, Barra. Pero bueno, sí, suscribirse y bueno, igual que tú dices, súper contentos por todo
lo que nos ha enseñado estos poquitos Estos programas, poquitos ¿sabes? programas. Y próximamente, si sale bien como nos está saliendo, vamos a tener invitados que hablaremos de lo que se nos ocurra. Y también agradecerles a nuestro público que estuvo hoy callados por lo Sí, menos. pero estuvieron. Al final estuvieron. Y bueno, esperemos que les haya agradado un poco este episodio un poco más serio. Por aquí está Jotfer. Aquí Luis Miguel. Y esto es No lo dijimos en serio, un poco más serio. un poco más serio. Cuídense. Luego.